Hay una pregunta que nunca te haces en voz alta, no porque no sea importante, sino porque es demasiado peligrosa para responderla con honestidad. La pregunta es simple: ¿quién eres realmente cuando nadie te está observando? No tu nombre, no tu trabajo, no tu historia, sino tú. El problema es que cuando intentas responder, no aparece nada sólido, solo pensamientos, fragmentos, recuerdos, sensaciones y una extraña duda que no sabes cómo apagar. Tu identidad no es algo que tienes, es algo que ocurre, algo que tu mente construye segundo a segundo para que el mundo tenga sentido. Sin esa construcción, todo sería caos, porque tu cerebro no está interesado en la verdad absoluta. Está interesado en una sola cosa: coherencia. Necesita que tú seas alguien consistente, alguien predecible, alguien que encaje en una historia. Y esa historia no la elegiste tú. Desde que eras niño, tu mente empezó a observar. ¿Qué te elogiaban? ¿Qué te criticaban? ¿Qué te hacía sentir aceptado? ¿Qué te hacía sentir rechazado? Y lentamente, sin que te dieras cuenta, comenzaste a adaptarte. No decidiste quién eras. Te moldeaste para sobrevivir socialmente. Si te aplaudían por ser tranquilo, aprendiste a ser tranquilo. Si te ignoraban cuando expresabas emociones, aprendiste a esconderlas. Si te valoraban por rendir, aprendiste a producir. Y así poco a poco, tu identidad se convirtió en una estrategia, no en una verdad. Pero aquí empieza el conflicto, porque esa estrategia, con el tiempo, deja de sentirse como una elección y empieza a sentirse como yo, pero no lo es. Es repetición, es adaptación acumulada, es memoria emocional convertida en personalidad. Y lo más inquietante es esto: tu mente no distingue entre lo que eres y lo que haces con frecuencia. Si repites algo suficiente veces, tu cerebro lo etiqueta como identidad, no porque sea verdad, sino porque es eficiente. Por eso dices cosas como: soy así, no soy bueno en eso, no soy una persona social, no tengo disciplina, no soy creativo. Pero tu cerebro no está describiendo una esencia, está describiendo un historial, un patrón repetido, una estadística convertida en etiqueta. Y aquí ocurre algo peligroso. Cuando crees una etiqueta sobre ti, tu cerebro empieza a protegerla, porque tu identidad, aunque sea falsa, se convierte en algo que debe mantenerse estable, y todo lo que la contradice se siente incómodo, incluso doloroso. Por eso, cuando intentas cambiar, algo dentro de ti resiste. No es flojera, no es falta de motivación, es protección identitaria. Tu mente no dice: esto es difícil, dice: esto no soy yo. Y ese pensamiento es mucho más poderoso que cualquier esfuerzo. Ahora imagina algo inquietante. Si tu identidad es una construcción, ¿cuántas de tus decisiones no son realmente tuyas? ¿Cuántas veces eliges en lugar de simplemente ejecutar un guión interno? Tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, tu forma de amar, tu forma de rendirte. Todo eso podría no ser esencia, podría ser programación. Y aquí es donde aparece el conflicto interno real, porque si esto es cierto, entonces no estás descubriendo quién eres, estás repitiendo quién aprendiste a ser. Pero hay algo aún más profundo. Tu mente no solo crea identidad, también crea una sensación de continuidad. Te hace sentir que eres el mismo tú de hace años. Pero si lo piensas con honestidad, no eres la misma persona. Tus pensamientos han cambiado, tus emociones han cambiado, tus creencias han cambiado, incluso tu forma de ver el mundo ha cambiado. Y aún así, sientes que eres el mismo. Eso no es evidencia de identidad, es una ilusión narrativa. Tu cerebro es un narrador. Toma fragmentos de memoria y construye una historia coherente llamada yo. Sin esa historia, no podrías funcionar. Pero la historia no es el protagonista, es el guión. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si tu yo es una historia, ¿quién está leyendo esa historia? Porque hay una parte de ti que observa pensamientos, que nota emociones, que se da cuenta de patrones. Esa parte no habla mucho, no tiene nombre, pero está ahí.
silenciosa, constante. Y ahora el conflicto se vuelve más profundo, porque empiezas a darte cuenta de algo extraño. No eres solo quien piensa, eres quien observa el pensamiento, pero nunca te enseñaron a vivir desde ahí. Te enseñaron a identificarte con lo que piensas. Por eso cuando aparece un pensamiento como «no soy suficiente», no lo cuestionas, lo absorbes, lo conviertes en identidad, y a partir de ahí, vives como si fuera verdad. Pero un pensamiento no es una verdad, es un evento mental. Aparece, se mantiene, desaparece, nada más. Sin embargo, tu mente hace algo curioso. Le da autoridad a ciertos pensamientos, los convierte en realidad y descarta a otros como solo imaginación. Pero ambos son lo mismo, actividad mental. Entonces, si todo esto es cierto, ¿qué queda de ti? Si no eres tus pensamientos, si no eres tus hábitos, si no eres tus etiquetas, ¿qué eres? La respuesta es incómoda, no porque sea compleja, sino porque es demasiado simple. Eres el espacio donde todo eso aparece. Pero ese espacio no tiene forma, no tiene historia, no tiene identidad. Y por eso tu mente lo evita, porque el cerebro necesita definiciones, necesita bordes, necesita límites. Sin ellos, no puede construir yo. Entonces crea algo más cómodo, una versión de ti, una identidad estable, una narrativa que explica todo, incluso si no es real. Y ahora aparece el verdadero conflicto interno, porque si tu identidad es una construcción, entonces también es modificable, no fija, no definitiva, no permanente, y eso es aterrador para el cerebro, porque elimina la excusa de «yo soy así». Pero también abre algo peligroso, libertad real, no motivacional, no superficial, libertad estructural, la posibilidad de dejar de ser lo que has repetido y empezar a ser algo que aún no existe. Sin embargo, esa transición no se siente como poder, se siente como vacío, porque cuando empiezas a cuestionar tu identidad, dejas de tener algo sólido a lo cual aferrarte, y el cerebro odia ese vacío, así que intenta llenarlo rápidamente, con hábitos, con distracciones, con versiones antiguas de ti. Por eso muchas personas vuelven siempre a lo mismo, no porque no puedan cambiar, sino porque el vacío identitario es incómodo, demasiado silencioso, demasiado incierto. Pero en ese vacío ocurre algo importante. Por primera vez, hay espacio. Espacio entre pensamiento y acción. Espacio entre emoción y reacción. Espacio entre pasado y futuro. Y ese espacio es lo único que no ha sido programado. No es tu personalidad, no es tu historia, no es tu rol social. Es simplemente conciencia, presencia sin etiqueta. Y aquí el guión se rompe un poco, porque todo lo que intentamos hacer hasta ahora ha sido entender quién eres. Pero tal vez la pregunta nunca fue esa. Tal vez la pregunta real es, ¿por qué necesitas ser alguien en primer lugar? Porque en el momento en que no eres nadie en particular, puedes ser cualquier cosa. Y eso el cerebro no lo tolera fácilmente. Prefiere una identidad limitada que una posibilidad infinita. Así que construye límites, repite historias, refuerza etiquetas y te convence de que eso eres tú. Pero a veces, en momentos raros, esos límites se aflojan. Cuando estás solo, cuando no estás haciendo nada, cuando el ruido mental baja, aparece una sensación extraña. No eres exactamente alguien, solo estás. Y ese instante es lo más cercano a la verdad psicológica de la identidad. No una definición, no una historia, sino una experiencia directa sin narrativa. Pero el cerebro rápidamente vuelve a cerrar esa puerta, porque vivir sin identidad fija es inestable, y la estabilidad es su prioridad número uno. Así que vuelves a ser tú, vuelves a la historia, vuelves a la versión conocida. Pero algo ha cambiado ligeramente. Ahora sabes algo que antes no sabías. Tu identidad no es una prisión completamente cerrada. Es un sistema en funcionamiento. Y como todo sistema, puede observarse. Y en el momento en que lo observas, deja de ser absoluto.
Pantalla negra, silencio largo y una última idea aparece lentamente. Tal vez nunca fuiste una identidad, solo una experiencia interpretándose a sí misma. Y ahora llegamos a la parte más interesante, despertar mental. Hay un momento en el que algo cambia, sin que te des cuenta de cuándo empezó. No es un pensamiento, no es una idea, es más sutil, como si por primera vez estuvieras viendo tu mente desde un lugar un poco más atrás. No dentro de ella, sino detrás de ella. Al principio no lo notas, sigues pensando igual, sigues reaccionando igual, sigues siendo tú, pero algo ha perdido peso. Tus pensamientos ya no se sienten tan sólidos, tus emociones ya no se sienten tan definitivas, y por primera vez aparece una duda extraña. ¿Esto soy yo o esto está ocurriendo en mí? Esa pregunta no existía antes, porque antes eras pensamiento, eras emoción, eras reacción, pero ahora algo dentro de ti empieza a separarse ligeramente. No físicamente, sino perceptualmente, como si la mente hubiera dado un paso atrás dentro de sí misma. Y ese pequeño espacio lo cambia todo, porque ahora puedes ver algo que antes no veías. Los pensamientos no llegan todos iguales. Algunos aparecen suaves, otros llegan con urgencia, otros se repiten como si insistieran en ser verdad, pero ninguno pide permiso. Simplemente aparecen. Y tú los observas. Este es el primer signo del despertar mental. No es iluminación, no es claridad total, es separación, la primera grieta en la identificación absoluta con la mente. Pero el cerebro no lo interpreta así. El cerebro lo interpreta como confusión, porque durante toda tu vida, pensamiento igual a identidad, y ahora esa ecuación empieza a fallar. Entonces ocurre algo curioso. Empiezas a darte cuenta de algo que siempre estuvo ahí, pero nunca habías notado. No eliges tus pensamientos, aparecen. No eliges tus emociones, surgen. No eliges tus impulsos, se activan. Y aún así, siempre creíste que eras el autor de todo eso, pero ahora lo ves desde otro lugar. No eres el autor, eres el escenario donde ocurre todo eso. Y en ese instante, algo dentro de ti se queda en silencio. No un silencio externo, un silencio interno, como si el ruido mental por un segundo perdiera dirección. Ese silencio no dura mucho. El cerebro odia los silencios prolongados. Inmediatamente intenta rellenarlo, con recuerdos, con preocupaciones, con planes, con identidad. Pero ahora ya no entra igual, porque ahora lo estás viendo. Este es el punto crítico del despertar mental. No es dejar de pensar, es dejar de creer automáticamente todo lo que aparece. Y eso cambia la dinámica completa de tu mente. Antes, pensamiento, creencia, identidad, reacción. Ahora, pensamiento, observación, elección, respuesta. Pero este cambio no es estable al principio. Es intermitente. A veces despiertas. A veces vuelves a dormir mentalmente, sin darte cuenta. Y eso genera una sensación extraña, como si vivieras entre dos estados, uno automático, otro consciente, uno rápido, otro lento, uno familiar, otro desconocido. Y empiezas a notar algo perturbador. La mayoría de tu día ocurre en automático, sin testigo consciente real, solo reacción sobre reacción, historia sobre historia, sin pausa. Pero cuando aparece la conciencia, todo se ralentiza. No el tiempo externo, sino el interno. Empiezas a ver el espacio entre eventos mentales, entre un pensamiento y otro, entre una emoción y la siguiente, entre impulso y acción. Y ese espacio es nuevo, no porque no existiera antes, sino porque nunca lo miraste. El despertar mental no añade nada a tu mente, solo cambia el punto desde el cual la observas. Y aquí ocurre algo más profundo. Empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Mucho de lo que llamabas decisiones eran simplemente reacciones con apariencia de elección. Pero ahora aparece la posibilidad de algo distinto. No reaccionar inmediatamente.
No creer inmediatamente, no actuar inmediatamente, solo ver. Y en ese ver ocurre una pequeña ruptura en la programación, porque la mente automática necesita identificación inmediata, necesita velocidad, necesita respuesta, pero la conciencia introduce pausa. Y la pausa es peligrosa para el sistema automático, porque en la pausa puedes elegir. Al principio es difícil, muy difícil, porque la mente automática es más rápida que la conciencia. Ha sido entrenada durante años, décadas. Pero cada vez que logras ver un pensamiento sin fusionarte con él, algo cambia ligeramente. No afuera, adentro, muy adentro. Empiezas a perder la urgencia de ser alguien específico, la urgencia de defender una identidad, la urgencia de demostrar algo, la urgencia de reaccionar a todo. Y esa pérdida de urgencia se siente como vacío, pero también como libertad, las dos al mismo tiempo. Y aquí está la paradoja del despertar mental. No te da más identidad, te da menos, pero en ese menos aparece algo nuevo, espacio. Espacio para responder en lugar de reaccionar. Espacio para observar en lugar de asumir. Espacio para existir sin narrativa inmediata. Pero el cerebro no confía en ese espacio. Lo interpreta como peligro, porque no sabe qué hacer con él. Entonces intenta recuperarte. Te empuja de vuelta a la identidad, a la historia, al personaje. Y muchas veces lo logra, sin que te des cuenta. Por eso el despertar mental no es un estado permanente. Es una práctica de retorno, volver a ver, una y otra vez, hasta que el ver se vuelve más natural que el reaccionar. Y entonces ocurre algo extraño. No te vuelves alguien diferente, te vuelves menos automático. Tus pensamientos siguen ahí, tus emociones siguen ahí, tu vida sigue igual, pero tú ya no estás completamente perdido en ella. Y eso lo cambia todo sin cambiar nada. Porque ahora incluso en medio del caos, hay una parte de ti que observa, sin juicio, sin prisa, sin identidad. Y esa parte no necesita ser mejor, no necesita ganar, no necesita convertirse en nada. Solo está despierta. Pero incluso este despertar no es el final. Es solo el inicio de una nueva pregunta, una más profunda, más incómoda, más silenciosa. Si ya no eres tus pensamientos, si ya no eres tu historia, si ya no eres tu identidad, ¿qué es exactamente lo que está observando todo esto? Silencio, pantalla oscura, sin respuesta, solo presencia. Ya estamos en la parte final. Antes de seguir, deja tu like y comenta qué piensas sobre la verdad psicológica sobre tu identidad. Sigamos. Y entonces, todo se detiene. No porque algo haya terminado afuera, sino porque por un instante ya no hay nada que interpretar. Ni pensamiento, ni historia, ni pregunta. Solo presencia. La mente intenta una vez más volver a empezar. Busca un nombre, busca una identidad, busca un yo, pero no encuentra a quien entregarlo. Y por primera vez, no hay resistencia, no hay esfuerzo, no hay necesidad de entender. Solo silencio, un silencio que no es vacío, sino espacio. Y en ese espacio, la idea de quién eres deja de ser importante. No desaparece con fuerza, simplemente pierde relevancia, como algo que ya no necesita ser sostenido. Respiras, y no hay nadie tratando de controlar la respiración. No hay nadie analizando el pensamiento. No hay nadie intentando despertar. Solo experiencia ocurriendo, sin dueño, sin narrador, sin historia. Y en ese instante final, la mente deja de buscarse a sí misma, porque lo que estaba buscando nunca estuvo perdido, solo estaba siendo observado todo el tiempo. Silencio más profundo, sin tensión, sin pregunta, sin respuesta. Pantalla negra. Y una última frase aparece lentamente, como si no viniera de ningún lugar. No era sobre encontrar quién eres, era sobre dejar de creer que eras algo separado de esto.